Bueno, buenos días a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, por aquí está con nosotros Patricia también, que es una compañera. Y está Raquel, bueno, y está Miranda, ya saben también que trabajamos con Isakura Asociados en toda la parte, no solamente de venta y de marketing, como está Raquel, sino también estamos con toda la parte jurídica. Y la intención siempre con estos videos es que ustedes tengan como claridad acerca de los procesos que siempre nos pueden preguntar y que sirva también como marco de referencia para otros compañeros o a las personas que les guste el ámbito de extranjería o de derecho internacional o de inmigración. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir la secuencia de los antecedentes policiales que habíamos hablado hace muy poquitos días y que siempre la importancia de los antecedentes policiales o penales en el caso de extranjería o migración repercute bastante con el tema de la documentación. Es decir, ningún extranjero que tenga antecedentes penales, que es el tema en concreto del que vamos a hablar hoy, puede tramitar ningún tipo de residencia, aunque aquí hay unos matices, Miranda, que podrían ser, por ejemplo, los familiares de comunitario, ¿verdad? Que aun Eso teniendo es. antecedentes penales, ya existe bastante jurisprudencia en la Unión Europea donde especifica que depende obviamente de qué delito, pues si estamos hablando de delitos que atentan contra el Estado, el orden público, terrorismo, ahí sí, no podrían, en este caso, regularizarse a través de la vía de familiares comunitarios o arraigo familiar. Pero si estamos hablando de un ciudadano, tú eres ciudadano de la Unión Europea, tú eres un familiar de la Unión Europea, sobre todo directos, y vas a tramitar, si tienes algún antecedente, pues esto se podía arreglar, repito, porque tienen prioridad, pero siempre habría que ver también qué sentencia, qué delito, entre otros. Entonces, habíamos hablado la vez pasada sobre los antecedentes policiales y un poco si tú quieres refrescarlo, puedes irte al video, obviamente, pero en estos antecedentes policiales decíamos que efectivamente en la teoría, cuando una persona, Raquel, tiene antecedentes policiales y es extranjero, en principio, al no tener una sentencia condenatoria, porque recordemos que un antecedente policial se abre en fase de investigación, ¿verdad? Hay un presunto delito, hay un presunto hecho administrativo, incluso también de algo que puede ser una falta leve, una falta grave, que hace que los funcionarios, a la Policía Nacional, la Municipal, la Guardia, los juzgados, puedan aperturar un procedimiento de investigación. Pero como no hay una sentencia, en principio no debería repercutir al extranjero. Pero sí que es verdad, y esto lo hemos visto Miranda y yo, y otras compañeras también, que en la práctica esto a veces torna que no. Entonces Raquel, que siempre es toda la persona que nos ayuda también a contestar las dudas con ustedes de WhatsApp, de correo, es como mi mano también derecha en ese sentido, y la persona que me ayuda a mandar presupuesto, con la que tiene muchas dudas. Raquel, verás que eso es en la teoría, cuando si tú preguntas, tienes antecedentes policiales, ¿verdad? Pero en la práctica, muchas veces el tener un antecedente policial puede tener la consecuencia de que esté fichado y de que no le quieran renovar. Ahora bien, también, una de las preguntas claves cuando una persona nos dice si tiene antecedentes penales o policiales es qué tipo de documentación tienes. Porque si es un italiano, es un alemán que ya ha tenido certificado de la Unión Europea, obviamente no va a tener la misma consecuencia que si hablamos de un ciudadano venezolano o colombiano que sí que tiene un antecedente penal, por ejemplo. No es lo mismo hablar de una inicial, ojo con esto, que hablar de una renovación. Y estoy entrando ya como en la práctica. Y no es lo mismo cuando hablamos de tener un antecedente penal o un antecedente policial dentro del territorio español a tenerlo dentro de los países de la Unión Europea o tenerlo en un país extracomunitario. Todo esto es lo que varía los factores de cómo podemos actuar, ¿verdad? No es lo mismo tampoco un antecedente penal en fase, por ejemplo, de Interpol, de algo internacional, que cuando estamos hablando de algo muy pequeñito. Ahora voy a aterrizar bien que es un antecedente como penal, pero es importante también saber que lo decíamos en la clase pasada, que cuando tenemos un antecedente policial y se investiga, sí que es verdad que se puede cancelar, pero verán que en los penales el procedimiento es diferente y hay que esperar que exista el cumplimiento de la condena, porque ya hay una sentencia, me han condenado y tienes que esperar sí o sí a que exista un tiempo, ¿verdad? Desde que existió la pena, esa sentencia, y verán que depende de que si es un delito leve, grave, etcétera, ¿no? Para poderlos cancelar. Ahora vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de que un extranjero tiene antecedentes penales, ¿verdad? Lo primero que también deberíamos preguntar o que tiene que hacer la persona es desde cuándo tuvo la sentencia y qué tipo de delito es. Como muchas veces los clientes se pierden, Raquel, lo recomendable, lo que yo suelo hacer siempre cuando me hacen una llamada, y esto también para Miranda y para Patricia, Miranda, siempre hay que también reconocer
Patricia, perdón, siempre, esto lo sabe Miranda ya, siempre hay que reconocer si el cliente, yo le puedo contestar muy rápido al teléfono en 2 minutos, pero también yo tengo que reconocer cuando no le puedo contestar y le tengo que decir que probablemente porque es muy corta su consulta o lo puedo solucionar muy rápido, es llámate al 807, que es la línea paga de Isakura, ¿verdad? Que a lo mejor voy a estar 10, 15 minutos al teléfono. Pero yo también tienen que saber reconocer cuando el cliente está perdido, que es ahí sobre todo, no tiene datos exactos y tú le ves inseguro en cuanto a cuánto fue el antecedente, qué delito fue, si lo condenaron, si fue sobreseimiento provisional, si fue sobreseimiento definitivo, es allí donde lo mejor Raquel y Patricia es, oye, envíame el documento, envíame todo lo que tengas, porque cuando yo lo vea en el correo electrónico, que esta consulta es totalmente gratuita, entonces yo te voy a poder llamar o te voy a decir, agéndate una 807, agéndate una llamada de 15 minutos, vamos a verlo por un Zoom de media hora para ver qué solución tienes. Yo recomiendo siempre, y volvemos al terreno práctico, que cuando una persona tenga antecedentes penales o incluso policiales, que no sabe bien en qué se va a determinar, habría que ver, por ejemplo, si está próximo a vencerse su tarjeta de residencia, si se le puede modificar, porque tiene policiales, pero pueden terminar en unos penales. Esto Miranda y yo tenemos mucha práctica saltando de oye, es que se me va a vencer en 3 meses o en 4 meses, Patricia. Pero estoy en fase de investigación por un tema de licencia de conducir o de blanqueo de capitales, me ha pasado algo. Pero estoy en policiales, no he pasado a penal. Y se me vence la residencia en 6 meses, en 8 meses, en un año. Y ya tú sabes que probablemente, conociendo también el expediente penal, lo van a condenar. Entonces, ahí lo mejor que vamos a hacer es modificar. Porque para una renovación no va a llegar, porque cuando no lo condenen, no va a poder renovar. Y entonces me preguntarán, vale, pero si no puede renovar, ¿cuál es la diferencia entre una modificación que, como sabemos, está próximo a vencerse y no va a poder renovar? Las modificaciones se suelen dar por 2 años o por 4 años. ¿Lo ves, Patricia? Entonces, por estrategia procesal, tú buscas modificar, porque sabes que al modificar ganamos tiempo, Raquel. ¿Y para qué ganamos tiempo? Esto es súper importante. ¿Para qué ganamos tiempo, Raquel? Para dos cosas. Una, porque puede que el cliente haya hecho la solicitud de nacionalidad española y la está esperando, y obviamente puede que, y eso se le advierte al cliente, que tener ese antecedente policial o ese antecedente a futuro penal puede impedir que se la entreguen, eso está claro, pero para mí lo más importante al modificar es jugar otra vez con los tiempos. ¿En qué sentido? En que probablemente ese tiempo nos dé para que te absuelvan, no te condenen. Pero también, Patricia, puede servir para que aunque te condenen, a mí me dé tiempo de borrarlo. Es ahí que es tan importante que nosotros también desde Isakura Asociado, quiero decirle a la gente que se lo decía hace rato a Miranda, me encanta porque tenemos dos de los colaboradores para mí más buenos en el área penal, ¿sí? Que son, bueno, son Alejandro, son Miquel también, que llevan justo también temas civiles y temas laborales, tienen muchísimos años, son españoles, a mí esto me gusta decirlo también, de hecho soy la única extranjera de aquí ante ustedes, que me acabo de dar cuenta, ¿eh? Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque aunque los extranjeros somos muy buenos homologando, es verdad que ya haber estudiado aquí, tener todas las jergas, la experiencia ante tribunales, penales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Isakura siempre busca como a los mejores y lo son ellos. Y justo cuál es mi trabajo, que estoy especializada en internacional y manejo muy bien extranjería. Entonces nos complementamos. Entonces, cuando Isakura está llevando todos los expedientes a la extranjería o migración y está entendiendo todo el procedimiento penal y lleva también la parte penal, porque entendemos también Miranda y yo, que hemos llevado muchos casos penales también, toda la parte y ensamblamos, por estrategia, repito, decimos, como sabemos que te van a condenar o sabemos que no te van a condenar, o que si te van a condenar, que lo hagan rápido, ¿verdad, Miranda? Eso nos pasa mucho decir, vamos a apurar este juicio rápido porque sabemos que van a condenar, Patricia. Entonces, ¿para qué tú quieres que le condenen rápido? ¿O para qué tú quieres reconocer rápido los hechos, por ejemplo? Para que rápido podamos luego cancelar los penales y entonces nos dé tiempo con la modificación a darte una inicial o a volverte a... me explico, ¿no? Y en otros casos nos pasa es como hay que dilatar el proceso, hay que dilatar el proceso para poder llegar a la otra fase, ¿ok? Mira, no sé si en este punto quieres acotar algo. Si te dejo que hables de algún ejemplo, de algún caso si quieres, que lo compartimos juntas. Y luego si quieres pasamos ya como a la terminología más concreta del Código Penal, 136, etcétera, los antecedentes penales.
No, un poquito yo creo que lo has explicado bastante claro. Nosotros nos encontramos también lo que decías tú, jugamos mucho con los tiempos y que también dejar claro que dos casos nunca son iguales. O sea, que hay que ver qué tipo de delito, cómo se ha comportado, por ejemplo, Fiscalía en el juicio oral, cómo ha sido su señoría, qué podemos intuir, aunque obviamente no vamos a saber la respuesta correcta del resultado de ese juicio, para ver si es más conveniente modificar o esperar un plazo, te van a absolver y ya no tenemos ningún problema ni con extranjería, pero que es muy importante ver el caso concreto. Sí, eso es correcto. Nosotros también, yo creo que también conocemos mucho las comunidades y autónomas, ¿verdad? Por experiencia. Sí, Sabemos que hay ciertas comunidades, por ejemplo, ante temas de falsedad documental, licencias de conducir, el propio blanqueo, que lo manejamos mucho también, por tema de delitos internet, ¿sabes? Digitales también, o sí, de banca electrónica, pues ahí más o menos lo sabemos y eso es lo que nos ayuda a verlo. Y esto es determinante, eso es lo que ustedes tienen que saber. Esto es determinante porque esto es lo que hace que una persona, la diferencia radical en que una persona pueda renovar, pueda modificar o se quede sin papeles. Y claro, eh, yo pienso que a veces incluso a los extranjeros nos resulta incluso más fácil que nos digas que podemos entrar incluso a la cárcel que decirnos que nos vamos a quedar sin papeles. O sea, yo creo que eso tiene que ser como sí. lo más grave del mundo para un extranjero. Sobre todo cuando hay temas muy importantes como, imagínate, he estudiado aquí en el país o mi familia entera está aquí. O he venido, imagínense, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que yo llegué hace 16 años, que yo tuve a los niños aquí, que sus padres están aquí, ¿no? O sea, imagínense el drama igual ante una persona como yo, que ya sus hijos estudian aquí, que dicen sus amigos aquí, que sus padres están aquí, repito, sus abuelos están aquí. Imagínense el drama ante un extranjero que le ocurra algo y no pueda tener papeles, ¿no? O incluso, que esa es otra, hay sustitutivos de la pena cuando es menos de un año, por ejemplo, para expulsión, si no hay documentación, papeles. Entonces, imagínense el drama tan absoluto, o incluso no hablemos de una persona que tenga hijos ni tenga 20 años aquí, sino una persona que tenga 4 años, Raquel, 3 años, que tenga mucho tiempo, esos 3 años como pasándolo fatal con el trabajo, con el país, por fin está viendo la luz y algo le pasa. El grave problema también muchas veces porque claro, yo sé que muchas personas aquí nos verán o ustedes mismos dirán, bueno, pero si el extranjero se ha metido en problemas, ¿verdad? Entonces, eso también tiene lógica, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. Si un extranjero ha hecho las cosas mal, la primera en decir que aquí no pinta nada. Eso sí, sí que sí. Y asumes las consecuencias, pero nos encontramos con muchos casos, sobre todo es que somos muy repetitivas con esto, pero es que hemos tenido muchos casos de la falsedad documental respecto a las licencias venezolanas, que obviamente existirán personas que han cometido el delito, sí, pero que la gran mayoría no lo han hecho y toda esta investigación es por el caos que hay en Venezuela, por el diferente tipo de papel que utilizan, porque como decir aquí, es como si cada provincia emite documentos como le viene en gana. Entonces, ese es el principal problema que tenemos aquí luego con los extranjeros. Y otro caso, Miranda, podría ser también, que es muy similar, el de las mulas bancarias, ¿no? El de las mulas ante las estafas bancarias, ¿no? Y lo Sí, sabe Raquel, que también hace poco vivió algo muy parecido, que por cierto no me has contado. Pero es claro, esto también pasa, que es verdad que es posible que la persona haya querido estafar a una persona que esté dentro del territorio con el tema de las bancas y tal, pero es verdad que en el tema, por ejemplo, de Latinoamérica, con países como Argentina, y países como Venezuela con tanta inflación, es súper típico, y ahora que transfiero muchísimo a Argentina dinero, es súper típico el hazme el favor. Patricia, tú tienes una cuenta en Argentina, transfiéreme, ¿no? Incluso hay muchas personas que se anuncian a través de redes sociales para hacer transferencias, por ejemplo, a estos dos países, incluso a Cuba también, ¿no? Entonces, esto puede erradicar a que hayan personas que sí que tengan todo un tinglado montado para estafar y utilicen a Patricia que es argentina, viviendo en España, de mula, ¿no? Y Patricia no lo sabe y cae porque es una amiga que la conoce. Entonces, ese tipo de cosas, por hacer un favor a lo mejor, que también lo decimos muchas veces, es complicado, ¿sí? O temas incluso de créditos bancarios, por hacer favores a extranjeros. Entonces, es ahí la línea delgada donde vemos cosas injustas, ¿sí? Bueno, voy a entrar ya como a leerles el tema de los antecedentes penales, ¿verdad? Repito, en España directamente
No quería perder el esquema. Bueno, les cuento que los antecedentes penales solo se generan, como lo he dicho anteriormente, ante una sentencia condenatoria. Y obviamente no solamente para los extranjeros, sino también para los europeos o los ciudadanos españoles. Y esto ante la comisión de un delito que, repito, está declarada como firme. Si no hay condena, si no hay una sentencia condenatoria, obviamente entonces no habría un antecedente penal, sino que estaríamos ante un antecedente, bueno, que policial por una investigación que se puede cancelar. La pregunta, ¿se pueden cancelar los antecedentes penales? Y la respuesta es sí. Pero esto va a depender mucho, como dije anteriormente, de que los antecedentes, por ejemplo, hay una sentencia o un sobreseimiento provisional o haya un sobreseimiento definitivo y el artículo 136, básicamente, del Código Penal en España dice que sí que se pueden cancelar, pero nos dejan como unos matices de cómo se pueden cancelar y en qué sentido o según qué tiempo, ¿no? En primer lugar, serían aquellas condenados que se hayan extinguido su responsabilidad penal, ¿verdad? Van a tener derecho a extinguirlo a través del Ministerio de Justicia y pueden hacerlo de oficio o a instancia de parte. De oficio es, y aquí, mira, así que anótatelo ya tú para que es ese matiz, y yo mejor termino esto, pero de oficio siempre a veces, que nos pasa incluso con los registros de divorcio, de matrimonio también. Esperamos que sea el juzgado quien lo haga, pero esto puede ser eterno o incluso no puede pasar. Yo ponía el ejemplo en la vez pasada con los policiales de un cliente que le hicimos la nacionalidad y pasado un año y algo, nos llegó un requerimiento por parte del ministerio de que la persona tenía todavía antecedentes. Y era que el abogado que había llevado la causa penal no había solicitado la cancelación y no lo hicieron de oficio. Entonces él me decía, pero esto fue hace años, me decía, esto fue hace 5 o 6 años, como todavía lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los tiempos de cuándo puedo cancelar los antecedentes, ¿verdad? Es, en principio, cuando haya transcurrido sin haber vuelto a delinquir, esto es importante, cuando haya, repito, transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos. Primero, 6 meses para las penas leves. Si tú no sabes, porque tú nos estás viendo en este video y has tenido una pena leve, una condena y no sabes, hay que leerlo, ¿verdad? Si la pena es leve, serían 6 meses. Y ojo aquí también, porque cuando es menos de un año, nos estamos exponiendo, repito, a una expulsión. Entonces, esto habría que ver si tú tienes papeles o no tienes papeles. Segundo, 2 años para las penas que no excedan de 12 meses. Repito, vas a poderlo cancelar si te han condenado, pero esa sentencia o esa condena no excede de 12 meses, ¿verdad? Y también aquellas que sean Delitos condenadas imprudentes. por delitos imprudentes. Eso es correcto. Vale. Es que estoy aquí también como leyendo y hablando con ustedes. 3 años para las penas menos graves o que sean inferiores a 3 años. 5 años para las restantes penas, las que son menos graves y que son iguales o superiores a 3 años. Y luego 10 años para las penas más graves. Y me sorprende que no sé si se lo sabía, Miranda, porque eso sí que yo no lo sabía, porque no hemos llevado nada que tenga que ver con personalidad jurídica, con empresas, y son básicamente 50 años. Ojo también que los plazos a los que se refiere el apartado que ya acabo de mencionar contarán a partir del día siguiente a aquel en el que quedará extinguida la pena. Pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará trayéndose al día siguiente aquel en que se hubiera quedado cumplida. Ahora lo explico mejor, ¿vale? Y bueno, básicamente ese es el resumen con las penas y los tiempos. Y ahorita si quieren hablamos de qué hay que hacer para cancelar los antecedentes penales, o sea, cómo se pueden cancelar. Pero bueno, no sé si Miranda aquí quiere decir algo para yo decir exactamente también cómo se tienen que cancelar. No, un poquito al hilo de lo que estabas diciendo tú, todos los plazos, muy importante porque muchas veces el propio ciudadano desconoce qué tipo de pena le han impuesto, Exacto. porque hay muchas penas para, antes de saber el tiempo, localizar e identificar qué tipo de pena tenemos para, y ya ver el tiempo, si nos corresponden meses, años o el tiempo correspondiente. Eso es muy importante tenerlo claro, porque puede ser que tú te pienses que estás ante una pena menos grave y sea leve, o sea, al contrario, te pienses que es leve y como ha transcurrido más de X tiempo tu tipo de pena, ya se te transforma en menos grave. Eso es Correcto. importante. Eso es. Eso es totalmente. Y bueno, en cuanto a la cancelación directamente de los penales que hay que hacer, ¿verdad? Hay que presentar una solicitud de cancelación si ya tú crees que cumpliste con esa pena
al Ministerio de Justicia, concretamente ante el registro del penado. El artículo 136 del Código Penal establece que los antecedentes penales se pueden cancelar también de oficio, lo dicho. La realidad es que no es así tan sencillo, ¿verdad? Y también se pueden hacer por solicitud de forma presencial, por correo también o por internet. Yo voy a decir aquí algo también, que cuando la sentencia es sobreseimiento, por ejemplo, provisional, también se puede pedir un documento como al propio juzgado también, que se tiene que aportar, muy importante, el DNI o la tarjeta de residencia, el certificado de cumplimiento también del juzgado, y más o menos se pueden tardar unos 3 meses para que te los otorguen. Yo por esta parte, listo. Es que ha llegado un cliente. Ha llegado el Disculpa, cliente. ya está. Sí, pero nada. Sí, ya hemos terminado. Bueno, Miranda, yo he explicado cómo se tienen que solicitar básicamente, que es presencial, por correo también, internet. Y es muy importante, lo dicho, el DNI también se puede hacer mediante abogados, con apoderado, Eso obviamente. es. Y claro, se tiene que llevar la prueba de que ya no tenemos, ya hemos cumplido con la pena, ¿sí? Eso es. Listo, ¿verdad, Miranda? No tienes nada más que acotar en cuanto a las formas de pedirlo ni nada. Bueno, ya saben que si, Patricia, ¿alguna pregunta? Raquel, ¿alguna pregunta? Más claro que el agua. Pregúntanos, solo confirmar un poco que habéis dicho entonces que una persona tiene que cumplir condena, después de la condena, depende de cuál haya sido la condena, tiene que esperar un tiempo para hacer la solicitud, ¿verdad? Eso es. Sí Que o no sí es desde que tiene- tengo la sentencia, es de, me imponen una sentencia, imagínate, a mí me imponen 30 días de trabajos a la comunidad. No empieza a contar el plazo de 6 meses desde que me la imponen, sino desde que yo efectivamente la he cumplido. Es decir, he terminado mis 30 días. Ahí comienzan los 6 meses por pena leve. Vale, claro, sí, esa era mi pregunta porque muchas personas vienen pidiendo cancelación de antecedentes creyendo que en cuanto cumple la condena No, ya puedes cancelarlo. Entonces, por eso era un poco la pregunta. Y Bueno, luego repito, si también, la cumples, sí, lo que te dice Miranda. Si tú, por eso es muy importante como ver el documento o ver qué pena le han puesto o cuándo ya la cumplía. Porque si le han puesto 30 días, lo que dice Miranda, si tú ya pasaron esos 30 días, puedes pedir la cancelación. Si tenías un año y cumpliste el año, puedes pedir a partir de que cumples el año la cancelación. Pero antes no. Si tú le preguntas, imagínate, ¿cuándo fue? Pues eso fue hace 6 meses. No llega, por ejemplo, si es de un año o 2 años. claro, No tendríamos que esperar cancelarlo. Me llamó en estos días una que me decía eso, que me condenaron por 2 años. ¿Y cuánto llevas? 4 meses. Hay que esperar. No puedes hacer nada. Y mientras tanto, ¿qué hago? Pues irte o quedarte sin papeles. vale. Porque estaba ya ahí, ojo, se había quedado irregular. O sea, no había renovado ni nada. No se podía encima hacer nada. Ujú. Listo. Bueno, muchísimas gracias a las personas igual que van a ver este video en diferido. Nuestra intención, ya lo saben, siempre es dar toda la información en estas como mini clases para las personas que estén haciendo trámites, que estén viviendo esta tesitura procedimental. Y también, obviamente, para los compañeros del ámbito jurídico o las personas que les gusta extranjería o migración. Y pues es nuestra forma un poco de aportar valor a la comunidad. Así que nos vemos en los próximos videos. Un besito para todos. Suscríbanse a todas las redes sociales y al canal de Telegram. Un besito. Adiós. Chao. adiós.